Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, muchas gracias por darnos la entrevista. Al contrario, es un gusto estar de nueva cuenta aquí en Rompevientos. Gracias, Alejandro. Quisiera iniciar hablando de la función que tiene la Subsecretaría de Derechos Humanos. Sentimos que de pronto se pierde un poco en los tantos quehaceres y en estos presupuestos que hay, la dimensión del trabajo. ¿Cuál es específicamente la función de la Subsecretaría de Derechos Humanos en tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y si pudieras poner como algunos ejemplos para que la gente que te escucha entienda el trabajo. Sí, bueno, el objetivo fundamental de esa subsecretaría es el garantizar por parte del Estado mexicano, no solamente el gobierno federal, la vigencia y la garantía de los derechos humanos en todo el ámbito de las políticas públicas y de la vida social del país. Esta es una subsecretaría que fusionó muchos de los órganos desconcentrados y áreas que de manera dispersa anteriormente veían los temas vinculados a derechos humanos. Y se hizo un esfuerzo importante para que los temas vinculados a población y a refugio, particularmente, independientemente de las tareas del Instituto Nacional de Migración, pudieran establecerse dentro de esa subsecretaría para garantizar la transversalidad en las políticas públicas, que haya integralidad en las mismas, siempre poniendo en el centro la dignidad y los derechos de las personas. Ese es nuestro objetivo fundamental y tenemos que velar para que todas las distintas áreas de la Administración Pública Federal siempre tengan el componente de respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género, garantizando la igualdad, el combate a la discriminación y el acceso a todos los derechos de todas las personas en el país. ¿Qué papel tiene la Subsecretaría de Derechos Humanos con respecto a los migrantes? Aquí jugamos un doble papel. Uno, como parte de la comisión intersecretarial que se creó a raíz del diferendo que hubo con el gobierno de los Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, donde el tema migratorio se convirtió en un tema clave de la política bilateral en los dos países. Recordarás los amagos de cierre de fronteras, de las garitas, el establecer medidas arancelarias extraordinarias para buscar por parte de los Estados Unidos la contención de los flujos migratorios, muy vinculados en aquel momento al impacto mediático que tenían las caravanas de migrantes, que sin lugar a dudas fueron muy importantes, pero no son el factor fundamental de la migración, en el modo fundamental de la migración hacia los Estados Unidos. Ahí se creó una comisión interinstitucional donde participamos en el diseño tanto de las políticas de regulación migratoria, desde cómo se establecen las visas, como ha sido en los casos recientes de Venezuela y de otros países, y también con la participación del Instituto Nacional de Migración, que forma parte de la Secretaría de Gobernación, aunque es un organismo público desconcentrado que tiene una autonomía relativa. Y la otra parte, que es la que sí nos compromete y nos toca directamente, es la asociada a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, donde estamos enfrentando un fenómeno muy extraordinario en estos momentos, donde ya no tenemos solamente las solicitudes de refugio y protección complementaria internacional de las nacionalidades tradicionales que visitaban el país, el caso de Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba, Haití, que fueron las más sonadas, sino que ahora tenemos 110 nacionalidades, personas de 110 nacionalidades distintas solicitando refugio. Y pasamos de tener al inicio de este gobierno alrededor de 13.300 solicitudes de refugio a tener en estos momentos cerca de 140.000 solicitudes. Entonces, este es un tema muy importante porque tenemos que garantizar una de las políticas tradicionales del Estado mexicano, que es el derecho al asilo y al refugio y a la protección de estas personas. Subsecretario Alejandro Encinas, cuando hablamos de refugio, en sentidos estricto y concreto, quiere decir que el gobierno mexicano está obligado a que los migrantes tengan un refugio en nuestro país. Así es. Y si es eso, ¿por qué en las políticas que ha asumido el gobierno de México con el gobierno de los Estados Unidos de recibir a todos los migrantes que los vienen aventando, por decirlo de alguna manera,
en la frontera norte hacia nuestro país, incluyendo el caso último de Venezuela, que es el que ha adquirido reflector, pero luego estaban los de Haití y siempre es un país u otro u otro. Si se acepta esa política, ¿no tendría el gobierno mexicano que crear albergues para dar condiciones dignas a los migrantes? Yo creo que no solamente albergues, por supuesto hay que dar una atención humanitaria emergente para atender el hecho inmediato, pero tenemos que pensar en una escala mayor, el de la integración. Aquí yo quisiera que pudiéramos diferenciar claramente lo que ha sido toda esta política que estableció el gobierno de los Estados Unidos, en donde hubo un acuerdo por razones humanitarias con el gobierno de México para que solicitantes de refugio en los Estados Unidos pudieran permanecer en nuestro país en tanto hubiera una respuesta de las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Esto se dio básicamente durante el gobierno de Donald Trump con el título 42, que al momento del inicio del gobierno de Biden se derogó, ahora vuelve a establecerse ante la emergencia de la migración venezolana a los Estados Unidos, y creo que ha sido un elemento que ayudó a atender a la gente por razones humanitarias en nuestro país y buscar formas de integración. Aquí, por ejemplo, frente a esta situación, nosotros adoptamos medidas extraordinarias, como es el haber emitido una CURP con fotografía para permitirle no solamente contar a las personas que venían a esperar su respuesta de refugio en nuestro territorio, sino que pudieran formalizar su presencia e incluso incorporarse al mercado laboral en el país. Esto ha sido, sin lugar a dudas, muy sonado. Pero hay una parte de la política migratoria que poco se ha analizado, que es ver cuántas personas migrantes se han venido integrando a la vida del país, que es una cifra que poco se conoce. Estamos hablando de más de 1.600.000 personas. Durante este sexenio. Durante este sexenio, solamente del 2019 a la fecha, que han tenido acceso a un instrumento de regulación migratorio que va desde la visa humanitaria, los permisos de trabajo temporal, las solicitudes de refugio, que son las que han ido incrementándose. Y no es un dato menor, porque cuando nosotros llegamos al gobierno, el INEGI tenía registrado a cerca de 1 millón de personas de otras nacionalidades viviendo en territorio mexicano, de los cuales el 70% son ciudadanos norteamericanos. Ahora tenemos 1.600.000 personas más que están integrándose al desarrollo de nuestro país. Y esto pues ya lo vemos reflejado en cómo en muchas áreas de la actividad productiva se han ido insertando grupos de migrantes, particularmente en la industria, en la producción agropecuaria, que eran las actividades tradicionales en el sur del país, pero los tenemos en la industria de la construcción, en las áreas de servicio, hoteles, gastronomía, de manera creciente, y también el establecimiento de pequeños negocios. Ese proceso lo hemos visto en largas filas en distintos lugares, en estos, digamos, en los trámites migratorios que vemos que hacen, pero en la inmediatez, para quienes vamos a la frontera y vemos a los migrantes que están ahí, pues a la deriva, y ves a los cárteles también ahí como tiburones cazándolos ahí. Así es. Para tratar de jalarlos o lo que sea. ¿Por qué el gobierno se asume esa política con el gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué no crear albergues que les den? Debería haber mayor reciprocidad de los Estados Unidos para apoyar en la atención a las personas que están esperando su situación de refugio en México. Yo creo que la experiencia más intensa que hemos tenido ha sido la de Chaparral, justamente ahí en Tijuana, en la línea fronteriza, donde a pesar de que abrimos albergues especiales para la población migrante, la gente no quería moverse. Tuvimos tensiones fuertes, por supuesto, presencia de grupos delictivos queriendo hacer labor de extorsión o de reclutamiento, que afortunadamente se contuvo. No tuvimos una situación grave en cuanto a hechos delictivos, aunque había riñas, hubo problemas ahí de convivencia. ¿No hay ni una iniciativa para construir albergues? Tenemos ahorita los 2 albergues más importantes, los tenemos en Ciudad Juárez y en Tijuana. Se llaman los centros integradores. ¿Se planean más? Es necesario, yo creo que ha sido necesario.
Y ya ha habido respuestas temporales. El caso de los ucranianos que estuvieron esperando su ingreso a los Estados Unidos, a nuestro país, con el albergue que se estableció en Iztapalapa, que fue una experiencia muy exitosa porque prácticamente todos, la población ucraniana tuvo respuesta positiva para su ingreso a los Estados Unidos o el retorno a otro país donde ellos quisieran tener como destino. Pero sí hay que retomar este tipo de prácticas con una visión humanitaria para darles una buena atención y puedan regularizar su situación migratoria. Gracias, Alejandro.